Mes con mes les hemos recopilado y narrado algunas de las mejores historias cortas de terror con las que nos hemos topado en internet. Y el día de hoy cumpliremos de nuevo con esto que ya se convirtió en una de las secciones más queridas de este canal. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son 9 historias cortas de terror, parte 36. Antes de comenzar, te recordamos que subimos nuevo video cada martes, jueves y domingo. Así que suscríbete y activa la campanita y sea así un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler y su amigo Masketman, y aquí comenzamos. Estoy infectado. Sabes perfectamente a qué me refiero. Lo viste en las noticias, en internet, y es el tema del que todo el planeta está hablando. La Organización Mundial de la Salud lo definió ya como una pandemia hace algunos días. Nunca pensé que podría llegar a infectarme. Siempre que suceden cosas así, uno siente que es inmune de un modo u otro, que es algo que le pasa a otros, pero en realidad es más difícil. Me sucedió, y ahora no sé qué hacer. A diferencia de lo que muchas personas en redes sociales creen, yo no puedo trabajar desde mi casa. No tengo un gran salario que me permita ahorrar lo suficiente como para vivir 30 días sin recibir dinero. Y mis días libres ya los gasté en enero, cuando me lastimé el tobillo. Brett, mi supervisor, me dijo que la única forma de que pudiera mantenerme en casa con pago es una nota médica, la cual no tengo, pues la prueba es muy costosa y en los hospitales públicos no se dan abasto con la cantidad de personas que creen estar infectadas. Entiendo lo que dice, pues si acepta que cualquiera que diga que se siente mal se vaya de cuarentena, se quedaría sin empleados, con la mayoría abusando de la paranoia que existe. Como dije, el problema es que no tengo ahorros y mis gastos siguen siendo los mismos: comida, renta, electricidad, agua. Simplemente es imposible para mí entrar en cuarentena. Hace 45 minutos me preparaba para salir de la casa. Me puse una mascarilla y salí a tomar el autobús. En el trayecto vi a varias personas tosiendo, esparciendo sus gérmenes por todos lados. Había ancianos y niños que tocaban todo lo que tenían a su alcance, llenándose de miles de partículas de todo tipo. Vi la indiferencia de algunos ante la situación. Incluso un par de tipos con uniforme de escuela me veían mientras se reían. Una pequeña niña me observó con detenimiento mientras tocaba un tubo que momentos antes había tocado un hombre que tosía incontrolablemente. Ella me sonrió, curiosa e inocente. No pude evitar imaginarla infectándose, siendo aislada en un hospital, hasta que finalmente muriera, no sin antes haber contagiado a todos a su alrededor. Le devolví la sonrisa, a pesar de que mi mascarilla la cubría, mientras pensaba: sonríe mientras puedas, pequeña, antes de que la plaga inicie. Cuando finalmente llegué a mi trabajo, Brett me regañó y me ordenó que me quitara la mascarilla. Me dijo que eso asustaría a los clientes. Protesté, pero él insistió, amenazando con enviarme a casa sin pago. Solamente lávate las manos, estarás bien, dijo. Minutos después, estaba listo para iniciar mi turno. Pensé en salirme de ahí. Pensé en solo correr lejos, pero no lo hice. Y en cambio, esbocé una sonrisa y saludé a mi próxima víctima. Bienvenido a Burger King. ¿Puedo tomar su orden? La gente estaba indignada y perturbada por los tiroteos masivos, pero entonces una celebridad tuvo un bebé.
así que olvidaron. La gente tenía miedo al calentamiento global, pero el mercado de valores cayó en picada, por lo que olvidaron. La gente protestaba por la guerra, pero un nuevo desafío en línea se hizo popular y todos olvidaron. La gente cuestionó la confiscación de armas, pero una nueva película salió, así que todos olvidaron. Las personas cuestionaron el toque de queda obligatorio, pero vieron muchas palizas y cuerpos sin vida en la manifestación, por lo que intentaron olvidar. Entonces las personas cuestionaron las mentiras, pero las casas fueron allanadas, las personas habían desaparecido por la noche y finalmente todos fueron olvidados. La gente alguna vez fue feliz y libre, al menos eso creo. La información es limitada ahora y solo puedo intentar replicar los escritos que dejó mi padre antes de que se lo llevaran. Extraño a papá. Tenía la sonrisa más cálida y los ojos azules más brillantes del mundo. Al menos creo que eran azules. ¿Cómo desearía poder recordarlo? Era la pesadilla de cualquier familia. Mi esposa y yo habíamos salido a pasar un rato junto a nuestro pequeño hijo, y cuando estábamos por regresar, sentí que algo estaba mal. Había una sensación creciente dentro de mí, algo maligno. Cuando finalmente pudimos ver nuestra casa a la distancia, noté que la puerta frontal estaba abierta de par en par. Alguien había entrado a nuestro hogar, un intruso. Le dije a mi familia que me esperara afuera, en caso de que aquel extraño siguiera rondando por la casa. Ellos me hicieron caso, y yo entré a revisar con cautela. En la sala de estar, pude ver muebles rotos. Nada estaba en su lugar correspondiente. Era un caos total. ¿El intruso estaba buscando algo? ¿Tenía intenciones maliciosas? Pero, ¿por qué en nuestra casa? ¿Por qué a nosotros? Seguí buscando y me dirigí a la cocina. El refrigerador estaba vacío. Había platos y comida tirados por toda la habitación. Sin saber qué pensar, solamente me preguntaba, ¿quién podría ser capaz de hacer algo así? Fue entonces cuando lo escuché. Eran pasos en la habitación. El intruso seguía ahí dentro. Me tomé un breve momento para sentirme agradecido de haberle dicho a mi familia que esperara afuera. Era imposible descifrar las motivaciones del intruso para mí, hasta ese momento. Pero yo estaba preparado para enfrentarlo. Le iba a exigir una respuesta. Me escabullí hasta el cuarto lentamente. Me acerqué a la puerta, mientras observaba el destello de luz proveniente del marco, acompañado de sombras que danzaban de un lado al otro. Levanté la mano, la puse sobre la puerta, respiré profundamente, preparándome mentalmente para lo que sea que pudiera estar del otro lado. Y entonces empujé la puerta. No podía creer lo que estaban viendo mis ojos. Creí que estaba imaginando todo, que tal vez era un sueño y que iba a despertar pronto. No era así. Ahí, en la cama de mi hijo, había una pequeña niña de cabello rubio y rizado. Me observó sorprendida con sus grandes ojos azules. Debió haber estado aterrada, pues era muy pequeña, y yo al menos tenía el triple de su tamaño, y al menos unas 10 veces más su peso. Llamé entonces a mi esposa y a mi hijo, para que vieran lo que había encontrado. ¿Es eso un humano, papá? Pues sí, bebé oso. Ese es un humano, y será nuestra cena. «10 segundos. Es todo lo que tengo hasta que todo termine. 10. ¿Será doloroso?», me pregunto a mí mismo, más curioso que asustado, ansioso incluso. 9. Pienso en mi madre. ¿Qué diría ella? ¿Correría a abrazarme? ¿Me diría que todo va a estar bien? 8. Pienso en mi padre.
¿Qué diría? ¿Me diría que debo ser fuerte y valiente? ¿Que debo comportarme como un hombre? 7. No merezco su amor. Nunca lo he hecho y nunca lo haré. Tal vez es por eso que estoy haciendo esto. 6. Pienso en mis amigos, ex amigos, debería decir. Solía tener tantos amigos cercanos. 5. Pero entonces todos se desvanecieron. Eventualmente todo el mundo lo hizo. 4. Todos se volvieron muy distantes. 3. O tal vez fui yo el distante. Sea como sea, terminé perdiéndolos a todos. 2. Me pregunto si alguno de ellos podría perdonarme por lo que estoy a punto de hacer. 1. Todos eran tan hermosos. Qué lástima que la explosión no dejara nada más que polvo en el espacio. 0. Estoy extremadamente preocupado por mi madre. Este año ha sido bastante turbulento para nuestra familia y creo que su frágil psique podría romperse en cualquier momento. Todo empezó después de que mi hermano se quitó la vida. Inicialmente mi madre, mi padre y yo nos habíamos unido como nunca antes y nuestro lazo era más fuerte, a pesar de que poco antes habían estado a punto de separarse. Pero, como suele ocurrir, cuando el tiempo pasó, la vida volvió a sentirse ajetreada y poco a poco nos distanciamos de nuevo. Mamá ansiaba un apoyo emocional constante, pero esto se tornó abrumador para nosotros. Mi papá siempre estaba cansado por el trabajo y luchaba constantemente por la pérdida de su hijo, y los colapsos diarios de su esposa solamente empeoraban todo. Ella empezó a cortarse y amenazaba con suicidarse. Todo esto como un desesperado intento de ganarse la atención y el amor de mi padre, pero fue inútil. Con una firma en algunos papeles, un matrimonio de 20 años de duración finalmente llegó a su fin. Esto llevó a mamá por una espiral del que no sé si pueda salir. Dejó de cocinar, dejó de limpiar, dejó de asearse y finalmente dejó de hablar. La casa se convirtió entonces en un lugar completamente sombrío y silencioso, excepto por las noches, cuando sus alaridos de dolor hacían eco en todo el lugar. Amo a mi madre, pero yo sabía que no era saludable para mí quedarme ahí. La mañana siguiente a una de esas noches en las que no pude conciliar el sueño, le dije que quería irme a vivir con papá, al menos hasta que ella se recuperara. Por primera vez en semanas, habló, pero solo fue para escupir las mismas amenazas que le dijo a mi padre. Ella dijo que si me iba, no le quedaría ya ninguna razón para vivir y que se iba a matar. Le dije que, en realidad, había dejado de vivir mucho tiempo atrás y ahora solamente estaba sobreviviendo. Le recordé que intentamos buscarle ayuda, pero ella se había rehusado y que no podía soportar más esa situación. Y entonces salí de casa, no sin antes decirle que podíamos seguir hablando cuando regresara a la escuela. Por la tarde, cuando llegué, una extraña sensación me invadió. La casa estaba completamente en oscuridad y no podía ver a mi mamá por ningún lado. Investigué en la sala, en la cocina, pero no estaba ahí. Subí a su habitación y al baño, pero la casa parecía estar vacía. Entonces entré a mi dormitorio, que desprendía una tenue luz proveniente de una vela en mi escritorio. Estaba iluminando una nota. Empecé a leerla, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal después de las primeras palabras. Esta no era una nota, era una carta de suicidio. Mi corazón golpeaba mi pecho agitadamente, y el sudor ya recorría todo mi ser. Con cada críptica línea mi corazón se hundía más y más, mientras las lágrimas se escurrían a través de mis mejillas.
Al menos así fue, hasta que llegué al final de la carta. Ahí encontré las últimas 2 palabras que me helaron la sangre y me hicieron temblar con miedo, provocando incluso que la hoja se resbalara de mis dedos y cayera al suelo. Esas 2 últimas palabras eran simplemente un nombre y apellido. Era mi nombre. De pronto, sentí la fría brisa que provocó mi puerta al cerrarse de golpe detrás de mí. La vela se apagó y la habitación se sumió en una profunda oscuridad. Esa maldita luz de noche. ¿Quién pensó que era una buena idea? Oh, es cierto, ella lo hizo. Hay una razón por la que me deshice de la primera. ¿Qué pasa si necesito un trago en medio de la noche? ¿Qué pasa si nuestro hijo necesita ir al baño? Razones válidas, reconozco eso, pero válido en casas normales, no en esta. Voy a arriesgarme. ¿Quieres ver claramente al caminar por el pasillo? Bien, pero no te enojes cuando el niño entra a nuestra habitación a las 3 de la madrugada, gritando y llorando porque algo lo asustó. No necesitaré ir a revisar el pasillo, porque yo sé lo que hay ahí, lo he visto, y no quiero volver a verlo. Es por esa razón que me deshice de la luz nocturna. Tenía 27 años cuando morí. Esperaba que fuera un alivio, finalmente alejarme del estrés y la vergüenza de mis fracasos. Y cuando salté, por unos momentos lo fue, pero al ver el final acercándose a mí, ese alivio se convirtió en miedo. ¿Cuántas cosas podría haber hecho en la vida aún? Recé desesperado a Dios, en el que había perdido la fe hace años. Le supliqué que me diera otra oportunidad de la vida, prometiéndole que haría algo esta vez. Tenía 27 años cuando desperté. Estaba en mi cama y era la mañana del día de mi muerte. Sentí que estaba viviendo un sueño. Caminé por las calles mirando con asombro los paisajes que había visto todos los días durante años. Al día siguiente me di cuenta de que mi oración había sido contestada. Comencé a cumplir la promesa que le había hecho. Con mi nueva perspectiva, pude hacer los cambios que necesitaba. Tenía 38 años cuando morí. Apenas tuve tiempo de saber que se acercaba. Tuve un momento de terror al ver que el auto se dirigía hacia mí, y luego todo se volvió negro. Tenía 38 años cuando desperté. Caí de rodillas, abrumado por ser salvado una vez más. Mi esposa no entendía por qué me regocijaba, pero celebró conmigo, extasiada en mi alegría. Abracé a nuestros hijos y tomé una ruta diferente a casa ese día. Tenía 67 años cuando morí. Ni siquiera noté cuando sucedió. Los médicos dijeron que era un procedimiento seguro, pero que, como toda cirugía, tenía cierto riesgo. Contando desde 10, solo había llegado a 8 antes de que la oscuridad me abrazara. Tenía 67 años cuando desperté. Me llevó 1 hora entender lo que sucedió, pero cuando lo hice, volví a celebrar. Los médicos no estaban contentos de que pospusiera el procedimiento. Pero cuando una prueba posterior encontró una anomalía en mi corazón, me dijeron lo afortunado que era. Tenía 92 años cuando morí. Había tenido una buena vida, aunque los últimos años habían sido solitarios sin mi esposa. Pero recordé aquella promesa que le había hecho años atrás, y viví cada momento tan plenamente como pude. Y cuando llegó el día, supe que era mi momento, y lo recibí con los brazos abiertos. Tenía 92 años cuando desperté. Tenía 92 años cuando morí. No sabía qué podía cambiar, pero estaba desesperado por ver finalmente a mi amor, nuevamente en la próxima vida.
Ni siquiera escuché el arma antes de que mi conciencia se desvaneciera. Tenía 92 años cuando desperté. Tenía 92 años cuando morí. Extraños me agitaban mientras me ahogaba con el sabor de la sangre en mi boca. Tenía 92 años cuando desperté. Tenía 92 años cuando morí. Tenía 92 años cuando desperté. En los largos tramos de asfalto en Arizona hay una amenaza al acecho. La mayoría de las personas no lo experimentan y mucho menos lo escuchan, pero hay depredadores que habitan en el desierto. Se desconoce por qué nos cazan, pero ciertamente no es por comida. Estas criaturas no capturan en el sentido tradicional, más bien se dirigen a otro plano de existencia llamado el mundo perdido. La forma de saber si estas cosas te han atrapado es si todo lo eléctrico, incluido tu automóvil, se apaga. Luego se vuelve a encender de inmediato y tu medidor de gasolina se vacía. A continuación, hay una lista de reglas que te salvarán si es que esto te sucede. No te alejes demasiado de la carretera. Si llegas a perder de vista el camino, jamás lo volverás a ver. No te detengas en ninguna estación de servicio. Si bien tu indicador puede estar vacío, nunca se quedará sin combustible. La estación de servicio es una trampa. Una vez que ingresas a esa estación, has sido marcado. Si estás marcado, las cosas solo serán más complicadas. Si ves a un hombre con traje que tiene la nariz ensangrentada caminando a un lado de la carretera, recógelo. Él proporcionará comida, agua y direcciones. Pero si no tiene la nariz ensangrentada, date la vuelta y conduce lejos de ahí lo más rápido que puedas. Si ves a alguien, silba. Si se congelan, corre. Has despertado a un mímico. Sobre la regla anterior, si no se congelan, entonces se trata de otra persona que ha quedado atrapada en el mismo mundo que tú. Lo más probable es que sea beneficioso quedarte con ella. Solo duerme en hoteles, pero únicamente en el lobby. Si vas a otra parte que no sea el lobby, nunca podrás salir del hotel. No enciendas la radio. Todo lo que oirás son gritos moribundos de tus seres queridos, y no es agradable. Si ves vacas u ovejas cruzando el camino, para, apaga todo y espera que pasen. No hagas ningún ruido. Ese no es ganado y te matarán si te ven. No mires a tus espaldas. Si escuchas el tic-tac de un reloj, cúbrete los ojos y no los abras hasta unos minutos después de que se detenga ese sonido. Si tienes una pistola, dispárate. Esa es la forma más fácil de salir del mundo perdido. Si huele a algodón de azúcar mientras conduces, detente, sal y espera unos minutos. Después continúa. Mucha suerte. Estoy encerrada en una habitación con un demonio. Se acercó a mí y sus ojos penetrantes me miraron fijamente. Corrí hacia la puerta en un intento de escapar, pero me empujó hacia atrás, golpeándome contra la pared. Mi cabeza palpitaba y la sangre goteaba por mi cuero cabelludo. El demonio me acorraló en la pared, puso su mano en mi cuello y con la otra presionó firmemente mi boca para mantenerme callada. Podía sentir cómo se formaban los moretones mientras él me apretaba más y más. Me habló al oído y escupió palabras sobre lo patética que soy, sobre cómo soy nada comparada con él. Sus afiladas uñas se clavaron en mi carne, mientras mis gritos amortiguados inundaban la habitación. Mi visión comenzó a desdibujarse mientras perdía y recobraba la conciencia. Mis últimos pensamientos hacían eco una y otra vez en mi cabeza. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué acepté firmar ese contrato con este demonio?
¿Por qué me casé con este hombre? ¿Qué te parecieron estas historias? Deja un like y comparte este video si te gustaría ver más entregas de este tema. Y si tú tienes alguna historia corta que quieras contar, no dudes en dejarla aquí abajo en los comentarios. Como siempre agradecemos a quienes se toman el tiempo de enviarnos sus dibujos, memes y fanarts. Recuerda que si tú quieres enviar el tuyo, lo puedes hacer a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Todos los enlaces los encuentras en la descripción de este y de todos nuestros videos. A mí me encuentras tanto en Twitter como en Instagram como @Emanuel_Night. Y a mí como @KevinMasketman. Suscríbete a Mundo Creepy si es que todavía no lo has hecho. Puedes hacerlo de forma muy sencilla dando clic en el botón que aparecerá en la pantalla. Sin más que decir me despido. Yo soy Nightcrawler. Y yo soy Masketman. Nos vemos después.